Ahora me voy a permitir presentar al doctor Óscar David Rojas. Él nos acompaña desde Acatlán, desde la FES Acatlán. Muchas gracias. Ya decía el doctor David Álvarez Saldaña que es un largo trayecto. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente es un largo trayecto, pero vale la pena, sin duda, porque siempre es muy importante. O sea, yo creo que ahorita estamos en un momento, lo comentaba de hecho esta mañana con mis alumnos, de que estamos en un momento histórico muy interesante porque estamos ante el resurgimiento de reconocer la importancia de la lectura de la obra de Marx, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Sobre todo en estos momentos que pues a mí sí me gustaría postular como este momento histórico de una aceleración en las transformaciones a escala global, ¿no? Entonces, pues obviamente que acudir otra vez a todas estas discusiones es de suma importancia y por supuesto que pues agradezco la invitación y pues siempre también muy agradecido de estar compartiendo estas discusiones y reflexionar en torno a ellas. Entonces, pues ahorita ya se ha dicho mucho afortunadamente del contexto, de todas las problemáticas que sin duda están ahí en toda esta discusión, y me gustaría, pues primero que nada, hablar de mi experiencia de lectura de esta nueva traducción, que fue bastante agradable, fue bastante refrescante. Me parece muy interesante cómo pues están ahí todos los contextos, el estudio inicial, el prólogo, pues pone todo este contexto, ¿no? Estos ejemplos, además de que sin duda sí ha existido una problemática en torno a las traducciones. Es decir, hay que recordar que la obra de Marx no solamente era de alguien que estaba ahí, digamos que especulando, sino que estaba activo en la política y estaba moviéndose en todo ese entorno, y por supuesto que el poder siempre responde, ¿no? Entonces tenemos también con la recuperación de la historia de la crítica de la economía política, podemos también captarla como también todo un proceso de combate político en el cual pues hasta ahora estamos viviendo todos estos efectos. Es decir, después de que se conoce toda esta obra, pues por supuesto que todas las instituciones que pertenecen al sistema ideológico de defensa del capitalismo, pues obviamente que se encargó por muchos medios en tergiversar las traducciones, en otros casos también en las universidades cooptar el método con el cual se leen estas obras. Entonces a mí me gustaría poner esto en estos contextos, es decir, para las nuevas generaciones, por supuesto, claro que se van a encontrar pues toda esta discusión, esta rica discusión entre si siglo XXI, Fondo de Cultura Económica para el caso de nuestro país, pero también América Latina, bueno, ahora ya está aquí también Ediciones El Caballito avanzando en ese sentido, pero el asunto es de que pues vamos a ver toda esta discusión en torno a lo que es la traducción. Pues sin duda ya hay una problemática ahí muy seria para empezar, porque ustedes saben que el lenguaje pues siempre está aterrizado a la experiencia, en este caso la experiencia filosófica de los alemanes, pues es muy muy interesante, y obviamente que simplemente traducirlo al español, por ejemplo, con otra experiencia iba a generar pues confusiones. Y si además está este elemento de que hay interés por desmovilizar y por, vamos a decir así, presentar versiones edulcoradas donde el marxismo sería una simple reflexión especulativa y no a la acción, pues claro que eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, eso es sin duda muy importante, y esto trae agua fresca. Es muy importante volver a generar estos textos, porque además pues al final del prólogo pues queda claro cómo también ya se conecta con el momento contemporáneo, ¿no? Lo que podemos hacer de los análisis correspondientes de lo que ya estamos viviendo también, y que nos exige respuestas no simples o apresuradas, sino profundamente reflexionadas. Y ahí es donde me gustaría hacer esta primera división que existe en esta crítica al programa de Gotha, en el sentido de que dice, bueno, para poner el contexto, ¿no? Este programa no sirve para nada.
Y entonces uno pudiera decir en este momento, bueno, entonces ¿por qué seguimos enunciando lo que es lo que pasa? Bueno, pues porque se da cuenta Engels, pues de que ahí está delineado toda esta este primer elemento de, con mucha claridad, decir, pues básicamente, qué es lo que sigue después del capitalismo, ¿no? Entonces, hablar ya de la táctica, de la programática aterrizada, de algo que se ha enunciado como la teoría de transición también, es decir, los sistemas, los modos de producción no aparecen así súbitamente, sino que estos están hechos bajo la base del anterior. Entonces hay un movimiento ahí de transición que tiene que ser estudiado y tiene que ser analizado. Entonces, de este programa es muy interesante porque a raíz de esa primer gran intención, donde pues obviamente que Marx, que siempre, ustedes saben que su humor siempre es pues fuerte, sobre todo cuando detecta que estructuralmente no se está entendiendo objetivamente y materialmente el proceso que están enunciando. Entonces ese es el problema que separa, por ejemplo, ahorita que se enunciaba este texto del socialismo utópico, el socialismo científico, pues es la gran inconsecuencia metodológica que existe de pensar que se están haciendo los enunciamientos simplemente y no se está imaginando y percibiendo el proceso real, material de transformación que se está llevando a cabo en la realidad. Valga aquí la redundancia. Entonces, Marx es muy fuerte en ese sentido y pues obviamente que pues, ya para este momento ya lo tiene muy afinado, ¿no? El primero que recibió esos impactos así de contundentes fue Proudhon, ¿no? En la serie de filosofía. O sea, lo bueno es que eran amigos, ¿no? Siempre lo bromeo con mi padre al respecto. Qué bueno que eran amigos, porque si no, imagínense cómo lo iba a tratar, ¿no? Entonces, Marx distingue, y que es algo interesante para la lectura de esta crítica, entre lo que son los principios y lo que son las tácticas, ¿de acuerdo? O sea, en un momento específico, y eso también Engels lo comenta por ahí, claro que los principios van a tener que presentar una interpretación de acuerdo a los momentos y los contextos específicos de la gran diversidad de sociedades que asumen esta postura de que es posible transitar más allá de la imposición de las relaciones sociales de producción capitalistas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que aquí vemos en toda esta discusión, que es muy, muy rica en esta información de lo que se está viviendo a finales del siglo XIX y comienzos del XX, pues es de que pues dice, bueno, en materia de táctica, claro que podemos ahí hacer distintas interpretaciones para conseguir nuestros objetivos, pero en materia de principios somos irreductibles. Porque en materia de principios sería entregar, ¿no? En este caso específico, pues entregar las armas, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues ya no hay táctica que valga si yo he entregado los principios. Entonces, por supuesto que detectar cuáles son esos principios es fundamental, porque pues ahora tenemos nosotros la necesidad de traer toda esta información. De hecho, el mismo Engels, ¿no? Que dice ahí, bueno, pues cuando está explicando la publicación, dice, pues claro que suprimí algunas cosas que tenían que ver con el contexto específico, porque lo que nos interesa es el conocimiento general. Un poquito hablando en términos de método dialéctico, pues una cosa es lo singular, otra cosa es lo particular, y otra cosa es lo universal, que es en realidad no un asunto especulativo abstracto, sino lo universal es la interconexión del lenguaje y método que yo puedo tener del aprendizaje que otros revolucionarios en otro momento han tenido en el mismo combate contra el capital. Y aquí conecto con un asunto, porque también hay que saber, pues hay que tener bien claros que pues, el capital no es una circunstancia o una situación inamovible, sino que también se está presentando transformaciones constantes. Entonces, pues no es lo mismo la táctica. Los principios sí, los tenemos claros, pero la táctica no puede ser la misma a inicios del siglo XX que a inicios del siglo XXI. Entonces tenemos que hacer una modulación. Es un gran servicio ya, al menos saber que lo que estamos leyendo pues no está truqueado. De ahí que las traducciones son fundamentales. Pero para poder transitar o hacer concreta la combinación entre principios y táctica, tengo que agregar además claridad del método. Es decir, saber con qué código está desarrollado Marx, porque pues, ustedes saben también, por ejemplo,
de nueva cuenta, recordando ahorita este libro del socialismo utópico, el socialismo científico, donde está también ahí explicando Engels, bueno, pues ahí ya que murió Marx, me encontré en una gaveta lo que se conocieron después como las tesis sobre Feuerbach. Y recuerda además la ideología alemana, ¿no? Donde dice, bueno, pues ese momento ya no nos interesó ni siquiera que lo publicaran, porque de lo que se trataba es que nosotros tuviéramos plena claridad de que estábamos nosotros apuntando mucho más allá, cualitativamente hablando, de lo que hasta ese entonces había llegado la filosofía alemana. Y que las tesis sobre Feuerbach eran como estas, bueno, como siempre, ¿no? Los genios pues lo hacen, Marx, Engels, y por supuesto están también las tesis de la historia de Walter Benjamin, por ejemplo, ¿no? Que pueden sintetizar muy bien y que entonces, por lo regular ustedes saben que en las tesis sobre Feuerbach se habla de la once, la onceava es muy famosa, ¿no? No se trata nada más de especular, sino de la transformación, pero a mí me gusta recordar la 10, una antes, en el cual dice, a ver, nosotros nos posicionamos, o sea, posicionarse no es cualquier cosa para el entorno, la reflexión de Marx, no dentro de la sociedad civil, sino dentro de la sociedad humanizada nueva, por así decirlo. Entonces, eso ya es otra cosa. Es decir, yo reconozco, o sea, no es nada más un desideratum político, sino que yo reconozco que materialmente están las potencialidades para la transformación efectiva de la realidad. Esto es, por supuesto, estamos hablando, para decirlo de otra manera, pues de que pues desde siempre, ¿no? Desde chiquitillo, Marx, que platicaba tanto con su papá como con su futuro suegro, pues le dejaron venir toda la energía de la Revolución Francesa. Entonces él inicia toda su reflexión en torno a que es posible cambiar los fundamentales de toda una sociedad en conjunto. Entonces, desde ya todo su proceso ya tiene ese carácter revolucionario. Entonces, por eso es finísimo en esta crítica, en el sentido de distinguir lo que luego puede ser lo que va a ser enunciado como el oportunismo o como las inconsecuencias que salen de tratar de simplemente ponerle parches a toda esta maquinaria de explotación que conocemos como es el capital, ¿no? Entonces, necesitamos, por supuesto, buenas traducciones, necesitamos, por supuesto, también recuperar a qué nos referimos con un método renovado, dialéctico, profundamente dialéctico, y yo creo que en esa medida también vamos a poder ir avanzando, porque nosotros también nos vamos a poder ir dando cuenta, incluso con malas traducciones, de las inconsecuencias, ¿no? Entonces, pues casi podemos hacer en tiempo real, decir, bueno, pues aquí la temperaron la praxis, pero yo sé que por fundamento, por principios, si no hay praxis, no hay marxismo. Perdón. Entonces tenemos que hacer una renovación, porque además hay una cosa aquí muy interesante, porque todas estas discusiones, pues claro que son de lo más interesante, nos ayudan mucho a entender el contexto, ¿no? Además todas las múltiples corrientes, o sea, lo que hay alrededor de todo esto pues es una diversidad impresionante, ¿no? O sea, la derecha pues siempre ha tenido la posibilidad de ajustarse a uno y un solo principio de la acumulación incesante y abstracta de riqueza, pero pues acá lo que queremos hacer es nuevas cualidades, entonces pues procurar la revolución nos lleva a otro mecanismo. Y entonces me gustaría decir esto y luego ya una conclusión. Tiene que ver con que el sistema capitalista, por supuesto, sigue evolucionando. Y en el momento en el cual todo esto está ocurriendo, estamos en el momento de transición del dominio del capital industrial hacia el dominio del capital financiero, compañeras y compañeros. Los teóricos del imperialismo de inicios del siglo XX, bueno, Hobson en el XIX todavía alcanza, están dándose cuenta de la profunda transformación que está viviendo el sistema capitalista. Entonces, aquí recupero uno de los conceptos también fundamentales a la hora de estar discutiendo cuestiones de marxismo, que es este concepto de subsunción, ¿no? En el cual, digamos que yo puedo tener un proceso material existente, pero si se genera un contexto en el cual ya está subordinado a una nueva circunstancia, entonces significa otra cosa. Entonces, bueno, si ahora ya está dominando el capital financiero, pues digamos que todos los elementos que nosotros estamos descubriendo, que se están discutiendo aquí, tenemos la obligación ética de hacer esa actualización. Es decir,
realmente los problemas que se están viviendo, por ejemplo, con respecto a los trusts, que es algo muy importante que se desarrolla y que nos da luz, Lenin, Bukharin, ¿no? Especialmente a mí me gusta mencionar siempre a Nikolai Bukharin, porque lo planta ahí muy claro todos estos elementos. Ahora pues tienen magnitudes diferentes y tienen otro tipo de capacidades, ¿no? Entonces, ¿dónde yo voy a encontrar exactamente con esta nueva potencia adquirida? Recordarán que, por ejemplo, pues Marx siempre habló del sistema de crédito como una palanca, de hecho, para acelerar la transición. Y ahorita es nosotros en el imaginario, pues después de todo el Hollywood, pues vemos nada más el sistema financiero como un lugar donde consumen coca y hay excesos. Pero en realidad es una fuerza productiva tomada, que se expresa en el monopolio de la moneda mundial del dólar. Entonces, bueno, ahí ya estamos pudiendo proyectar otra escena de dónde podemos apuntar las fuerzas revolucionarias, es decir, dónde le movemos. Porque de repente sí podemos correr el riesgo, y por supuesto esto es parte de la discusión, de que sigamos pensando que la escena corresponde al siglo XX, cuando ya incluso hay otros tipos de actores. O sea, tenemos también ya no solamente cierta cantidad de trust, sino que hay super trust, pero además con fuerza militar, ¿no? Digamos que por el contexto, pues claro que se podían hacer muchas expropiaciones antes de que conociéramos los horrores de la guerra mundial, pero pues ahora tenemos amenazas nucleares, tenemos incluso ya las nuevas variedades, ¿no? El uso y desuso de los medios de comunicación, el lawfare y lo que ustedes quieran, ¿no? Y por supuesto, sin duda no podemos dejar de mencionar las violentas dictaduras militares que sufrimos en América Latina, ¿no? Entonces, en suma, lo que quiero decir con todo esto es de que sí tenemos que pues, irnos apoyando de todos estos trabajos para hacer esta renovada lectura, para también hacer una revisión de con qué método es con el que estamos reflexionando toda esta información y cómo la podemos traer al siglo XXI, que ya no es de que nosotros seamos promotores de la transformación, sino que la transformación ya materialmente se nos está imponiendo, ¿no? Porque ahora tenemos un contexto totalmente diferente y pues yo creo que sin duda la invitación, y yo estoy seguro que esto va acorde al espíritu científico de Marx, de ser rigurosos en materia metodológica y por supuesto también tener el corazón bien encendido para comprender cuáles son las necesidades políticas de transformación que tenemos hoy en día. Muchísimas gracias. Yo quisiera hacer como hincapié en la interpretación que hiciste del texto. Vaya, lo trajiste a la actualidad y lo llevaste. Esto me genera una duda. ¿Cuál es tu formación? Me imagino que filosofía política. ¿O cuál es? Economía. Economía. Maravilloso, muy bien. Bueno, gracias, Oscar.